¿Alguna vez sentiste que tus padres amaban más a tu hermano que a ti? ¿Has vivido la herida silenciosa de no ser el preferido en tu propia casa? Esa es una realidad que quema por dentro y que ha destruido familias enteras. Lo peor es que muchos no lo dicen, pero lo cargan como un peso que los acompaña toda la vida. Hoy vamos a desenmascarar una de las historias más impactantes sobre este tema, un relato que no es solo antiguo, sino un espejo de lo que ocurre en miles de hogares modernos. La Biblia nos cuenta el caso de dos hermanos, Jacob y Esaú, pero detrás de esos dos muchachos había algo mucho más grande. Había padres que sembraron división en su propia familia, y lo que sucedió con ellos sigue repitiéndose hoy, en la vida cotidiana de miles de hijos y de padres. El libro de Génesis capítulo 25 nos dice que Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Te das cuenta de la raíz del problema? Un padre que tiene su favorito, y una madre que tiene el suyo. Eso no era solo un detalle, era una bomba de tiempo. Los hijos empezaron a crecer sabiendo que uno era el preferido del papá y el otro el de la mamá. Y cuando en una familia se siembra favoritismo, lo que se cosecha es resentimiento. Detente un momento y piensa, ¿cuántos jóvenes hoy sienten que no son vistos por sus padres? Quizá tu hermano es más aplicado en los estudios, o más fuerte, o más simpático. Y sin decirlo, tus padres lo exaltan. El otro recibe atención, y tú quedas en la sombra. El favoritismo no siempre se dice con palabras, a veces se nota en los gestos, en el tiempo compartido, en los elogios que se reparten a uno y se niegan al otro. Esa herida duele más de lo que muchos creen. Y así empezó todo en el hogar de Isaac. Esaú, el primogénito, era fuerte, un cazador, aventurero. Jacob, más tranquilo, más reflexivo, alguien de casa. Pero en vez de amarlos a los dos con equilibrio, cada padre tomó partido. Y cuando los padres toman partido, los hijos se convierten en rivales. Lo que podría haber sido un hogar lleno de amor se convirtió en un campo de batalla silenciosa. ¿Sabes lo más impactante? Esa historia no quedó en las páginas antiguas. Se repite en nuestras casas, hoy mismo. El favoritismo genera heridas que se heredan. Padres que elogian al hijo exitoso y desprecian al hijo que lucha. Madres que defienden a una hija y critican constantemente a la otra. Y así, hermanos que deberían amarse y apoyarse, terminan compitiendo, comparándose, destruyéndose. La Biblia es clara, porque Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Pero los hombres sí lo hacen. Isaac y Rebeca lo hicieron, y eso generó una rivalidad tan profunda que marcó generaciones enteras. Lo que sembraron en su hogar desencadenó una lucha que atravesó siglos. ¿Te das cuenta de la magnitud? Lo que hoy parece un simple favoritismo en casa, mañana puede convertirse en una cadena de resentimiento que se transmite de padres a hijos. Y aquí surge la primera gran verdad. Cuando un padre prefiere a un hijo sobre otro, destruye la identidad de ambos. Porque al que favorece lo llena de orgullo y falsa seguridad, y al que descuida lo condena al resentimiento. Esaú terminó creyendo que su fuerza era suficiente, y Jacob terminó sintiéndose inferior, buscando por engaños lo que no recibió en amor. La historia de Jacob y Esaú no es solo un relato bíblico, es un espejo para ti y para mí. Nos muestra que el favoritismo familiar es una raíz de conflictos eternos. Y aquí es donde tienes que detenerte. ¿Estás viviendo lo mismo en tu familia? ¿Eres el hijo ignorado? ¿O eres el preferido que sin darse cuenta alimenta la rivalidad? Este tema toca fibras profundas. Y si quieres descubrir cómo ese favoritismo los llevó a una traición familiar que cambió la historia, quédate hasta el final. Porque lo que sigue no es solo un relato, es una advertencia y una esperanza. Síguenos para no perderte esta verdad, porque lo que viene a continuación puede abrirte los ojos a lo que ocurre en tu propia casa. Cuando el favoritismo echa raíces en una familia, los frutos siempre serán amargos. Y en el caso de Jacob y Esaú, esa semilla mal sembrada por Isaac y Rebeca germinó en una traición que casi destruyó a los dos hermanos. La escritura relata que Esaú, cansado y hambriento, entregó su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Parece ridículo, pero esa escena revela algo profundo. Cuando el valor de lo eterno se cambia por lo inmediato, el destino se tuerce. Esaú menospreció lo que era sagrado, y Jacob aprovechó la debilidad de su hermano. Pero el favoritismo de los padres fue el suelo fértil donde esas decisiones crecieron. Tiempo después, cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, llegó el momento de bendecir al primogénito. Esa bendición no era un simple deseo, era la herencia espiritual y material del hogar. ¿Qué hizo Rebeca? Planeó un engaño.
Tomó a Jacob, lo vistió con ropas de Esaú, cubrió sus manos con pieles para imitar la rudeza de su hermano, y lo envió ante Isaac. Jacob mintió, diciendo, yo soy Esaú, tu primogénito. Y el padre, confundido, terminó bendiciendo al hijo equivocado. El hogar estalló en lágrimas y odio. Esaú clamó con amargura, Jacob huyó, y la familia se dividió. Todo por un favoritismo que no fue corregido a tiempo. Ahora, detente y piensa, ¿no pasa lo mismo hoy en muchos hogares? Padres que sin darse cuenta siembran comparación y hermanos que terminan compitiendo como rivales. El hijo que siente que nunca será suficiente, busca ventajas a cualquier precio. El que se cree el favorito, desprecia lo que otros valoran. Y así se rompen los lazos más sagrados que deberían unir a la familia. La Biblia no adorna esta historia. Nos muestra la crudeza del engaño, porque quiere que abramos los ojos. Cuando los padres toman partido, los hijos se convierten en enemigos. ¿Te das cuenta de lo actual que es? Tal vez conoces familias donde un hermano siempre es exaltado y el otro siempre criticado. ¿Qué resulta? Traiciones, resentimientos, distancias que duran años. En la vida cotidiana lo vemos a cada instante. Hermanos que no se hablan por herencias. Hijos que abandonan a sus padres por sentirse despreciados. Familias destruidas porque uno recibió más amor que otro. Y lo más doloroso es que muchas veces todo comienza con un comentario, con una comparación, con un gesto que muestra preferencia. Pero aquí hay una lección poderosa. El plan de Dios nunca fue que los hijos compitieran, sino que se amaran. El libro de Salmos capítulo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la voluntad divina. El favoritismo no es un detalle pequeño, es una violación del carácter de Dios, porque Él ama sin acepción de personas. La historia de Jacob y Esaú nos confronta con una realidad. Cuando en casa no reina la justicia y el amor equilibrado, se abren puertas para el engaño, la amargura y la división. Pero también nos muestra que las heridas familiares, aunque profundas, no son el final de la historia. Dios tiene un plan incluso en medio del desastre. Así como Jacob huyó y Esaú gritó con dolor, quizá hoy hay hijos que han huido de sus casas con resentimiento y padres que lloran las consecuencias de sus propias decisiones. Pero la historia aún no termina, porque el Dios de la Biblia no abandona a los hijos heridos. ¿Quieres descubrir cómo, después de años de separación, Dios transformó esa rivalidad en reconciliación? ¿Y qué significa eso para tu familia hoy? Quédate, porque lo que viene es el desenlace más inesperado y poderoso de todos. Síguenos para no perder la parte final, donde verás cómo la Biblia revela la salida a este conflicto eterno. Años habían pasado desde aquel día en que Jacob engañó a su padre y usurpó la bendición de su hermano. El engaño lo llevó al exilio, a huir como fugitivo, a cargar con miedo y con la culpa de haber destruido a su propia familia. Esaú, por su parte, quedó con una herida abierta, jurando matar a Jacob. Lo que comenzó con favoritismo terminó en odio mortal. Pero aquí es donde la historia toma un giro sorprendente. Jacob, después de muchos años, regresaba con su familia y riquezas, pero sobre todo, regresaba con el corazón cargado de temor. Sabía que tendría que enfrentar al hermano a quien había engañado. Y en esa noche crucial, antes del encuentro, la Biblia relata en Génesis capítulo 32 que Jacob luchó con un varón hasta el amanecer. Esa no fue una lucha común, fue un encuentro con el mismo ángel de Jehová. Allí, Jacob se quebró, confesó su necesidad y recibió un nuevo nombre. Ya no sería más Jacob, el suplantador, sino Israel, el que lucha con Dios y vence. Al día siguiente, llegó el momento del encuentro. Jacob se postró 7 veces delante de Esaú, mostrando humildad, reconociendo su falta. Y lo que parecía un choque sangriento terminó en algo glorioso. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, lloraron juntos y se reconciliaron. La familia que había sido dividida por favoritismo y engaño, ahora era restaurada por la gracia divina. Ahora, observa bien, la reconciliación no vino por el orgullo de Jacob ni por la fuerza de Esaú, sino porque Dios había trabajado en sus corazones. Esaú aprendió a perdonar, Jacob aprendió a humillarse, y Dios mostró que ninguna herida es demasiado grande como para que Él no la sane. ¿Qué significa eso para tu vida cotidiana? Significa que, aunque hayas sentido el peso de no ser el favorito en tu casa, aunque tus padres te compararon, aunque tus hermanos te hirieron, en Dios hay sanidad. No necesitas vivir esclavizado al resentimiento. Así como Jacob se postró y Esaú abrazó, tú también puedes tomar la decisión de humillarte, pedir perdón o extender perdón a quien te hirió. Esa es la única salida al ciclo del favoritismo, el perdón y la restauración en Cristo.
Los padres también tienen una lección eterna aquí. Isaac y Rebeca sembraron división con su favoritismo, pero Dios nos llama a reflejar su carácter, amar a cada hijo con justicia, sin comparaciones, sin preferencias. El Espíritu de Dios enseña que cada vida es única y valiosa. No hay necesidad de comparaciones, porque el propósito de cada hijo es diferente. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si en lugar de comparar, los padres afirmaran el valor de cada hijo? ¿Qué pasaría si en lugar de competir, los hermanos se unieran en apoyo? Sería el cumplimiento del Salmo que declara, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La historia de Jacob y Esaú nos enseña que el favoritismo destruye, pero que la reconciliación es posible. Y hoy, esa reconciliación puede empezar en tu propia casa. Quizá tienes que llamar a ese hermano con el que no hablas hace años. Quizá necesitas sentarte con tus padres y expresar tu dolor. O quizá eres tú, padre o madre, quien debe pedir perdón a tus hijos por haber mostrado preferencias. No hay familia perfecta, pero sí hay un Dios perfecto que puede restaurar lo que está roto. El mismo Dios que transformó el odio de Esaú en perdón y la culpa de Jacob en restauración, puede hacerlo contigo. Porque lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible. Y lo que parecía una historia marcada por la rivalidad, terminó siendo un testimonio de reconciliación. Por eso, no cierres tu corazón, no sigas cargando heridas que te alejan de tu propia familia. Aprende de Jacob y Esaú, humíllate, perdona y deja que Dios escriba un nuevo final para tu historia. Porque si ellos, con una herida tan profunda, pudieron reconciliarse, también tú puedes. Así termina esta historia, pero tu historia aún puede empezar. Haz lo correcto hoy, y verás que la mano de Dios puede cambiar lo que parecía perdido para siempre. Síguenos, porque aún hay muchas verdades que necesitas escuchar, verdades que transforman la vida y que la Biblia revela para este tiempo.